una vez más a una nueva clase enfocada en nuestra salud integral, en nuestra salud mental también, pero abordada de una manera integral, holística, adaptada a los nuevos tiempos y también de una forma en que le sirva a cada uno pues a conocerse más a sí mismos. Y bueno, ese siempre ha sido nuestro enfoque a lo largo de las clases en la IU, las que he dado. Ya voy a llegar a las 20 clases, no sé cuántas exactamente ahorita, pero igual ya es una colaboración que lleva bastante tiempo. Y bueno, como ha solido suceder, algunos temas, o la mayoría de los temas requieren más de una clase para abordarlos de una manera completa y de una forma que pues el público en general, no psicólogo o no especialista en estos temas, pues pueda entenderlo y asimilarlo, ¿no? Entonces, antes de explicar un poco más, les recuerdo que esta clase yo la segmento como que por etapas, ¿no? Y al finalizar estas etapas, yo suelo dar una pausa por si se asoman preguntas o pueden ir levantando la mano mientras yo estoy exponiendo y pues realizan o les contesto las preguntas en esas pausas, ¿ok? Ya sea por escrito, que pues, las pueden preguntar y comentar, ya sea por escrito o durante las pausas hacerlo por voz, ¿ok? Entonces, para estar claro respecto a esa dinámica y... y bueno, para continuar entonces con lo que iba explicando, algunas temáticas pues han requerido de más de una clase, como es en esta también, que es el lenguaje del cuerpo, que yo he aclarado desde la primera clase de esta serie que no es lenguaje del cuerpo hasta ahora enfocado en que si los gestos que me indican que una persona miente o que una persona está con miedo, que una persona está dudosa, o cómo ser más asertivo en los negocios. No, en este caso estamos enfocados en el lenguaje del cuerpo a nivel de estructura y de carácter, ¿sí? Es decir, entender cómo nuestro biotipo, la forma de nuestro cuerpo, con todo, con su peso, con su tamaño, con su inclinación, con su proyección, indica aspectos de nuestra personalidad, de nuestra esencia, también de nuestras debilidades o de nuestros dolores guardados y cómo también esto es una etapa o un preámbulo para los que queremos trabajar en nuestra salud mental y emocional a través del cuerpo también, ¿no? Por ejemplo, si te quiere practicar yoga o ejercicios somáticos o tai chi o recibir masajes, este tipo de recursos y cómo ir entendiendo las corazas musculares y las tensiones crónicas y los desbalances en el cuerpo como expresiones de esos desbalances en otras dimensiones, ¿ok? Y que, bueno, atenderlas de una u otra forma sigue atendiendo, ayudando a curar el todo, ¿no? A veces desde la mente curar al cuerpo, a veces del cuerpo curar la mente. Y bueno, entiendo que ahorita no va a ser muchos participantes porque obviamente estamos en fechas eh, feriadas para muchos. Pero bueno, esto queda grabado y todo el mundo puede verla cuantas veces ustedes quieran. Eh, Reitero brevemente, soy psicólogo, también instructor certificado de yoga, Kundalini. Y bueno, más de 5 años, bueno, 3, 4 a 5 años, dependiendo de mis roles, pues, como psicólogo y psicoterapeuta. Y sí, más de 10 años en prácticas meditativas de distinto índole y bueno, también aplicando recursos de salud integral, ya sea de nutrición, de psicología y de todo esto que enseño, pues no solo haberlo leído en un libro, sino que yo de alguna forma lo aplico, lo he aplicado, lo uso en mi vida, ¿ok? Entonces, incluso esta información del lenguaje del cuerpo y el análisis de carácter, para hablar más específicamente de qué tipo de lenguaje del cuerpo es, yo lo vi, fue por allí en el tercer semestre en mi carrera universitaria, eso serían ya casi
15 años atrás. Y todavía lo recuerdo, número uno, porque el profesor era, bueno, era un excelente dominio en el tema, entonces solo le queda explicarlo y un conocimiento que lo tiene hecho carne, por así decirlo. Se lo conoce de cabo a rabo, como decimos coloquialmente en Venezuela, y porque uno de una u otra forma lo aplica y lo conecta a otros saberes en el camino. Y esto, como expliqué ya en la clase pasada, en gran parte es información que usted intuitivamente ya conoce, solo que no sabe que la conoce, pero cada vez que usted escoge a una pareja o alguna amistad, alguna persona que, sobre todo esas que generan un impacto profundo en la vida, usted está en cierta forma reconociendo o haciendo clic a través de estos patrones que usted inconscientemente sabe, porque es una cuestión de energía vital, de bloqueo, flujo, distribución de esa energía vital en las personas y eso es una expresión de su personalidad, ¿ok? Entonces, pero aquí lo hacemos consciente y de una forma amena y de autoayuda. Entonces, bioenergética, estas son láminas que yo incluí en en las clases previas solo como para que si usted no se vio las primeras dos clases, pues igual tenga aquí una referencia básica teórica de lo que hemos visto en las clases anteriores, pero obviamente no es la intención gastar el tiempo en esto si ya han habido dos clases mencionando, ¿ok? Entonces, a los conceptos de verdadera salud, lo que es la bioenergética en la psicología, esto que ya lo acabo de decir, lo acabo de parafrasear en la introducción. Esto es muy importante, pues ya lo vamos a ver, vamos a hacer un estudio de personalidad y la mente en función de procesos y flujos energéticos en el cuerpo. Entonces nosotros vamos a observar distribución y bloqueos en la energía, carga, o sea, relación entre carga y descarga energética, y también, pues obviamente, alineación corporal. La alineación corporal, el cuerpo está diseñado en base a patrones, ¿ok? En base a patrones en cuanto a su alineación en los distintos segmentos corporales. Esos son patrones universales. Y aunque nosotros tenemos obviamente la libertad de tener distintos tipos de cuerpos, distintos tipos de fisionomía, algunos con algunos rasgos más grandes que otros, igual pueden haber algunas tendencias que sobrepasan de lo que puede ser sano normal. Y ese va a ser un poco el objetivo de esta clase, ¿ok? Porque ahorita nos vamos a enfocar, en la clase pasada nosotros hablamos de los segmentos corporales, ¿sí? Entonces, en los segmentos corporales, ¿qué quiere decir cada uno de ellos? Sin embargo, bueno, usted puede aplicar ese conocimiento de la clase anterior, de los segmentos, para entonces ir hablando o ir desglosando en usted mismo una persona, cómo es esta persona en este aspecto de su vida, en esta otra, en aquella. Sin embargo, a veces no es siempre bueno el análisis, o uno no, a no ser que usted practique mucho esto, eh, puede ser más útil el, una vista de una forma más integral, ¿sí? Como de un todo. Eh, el estudio por segmentos corporales ayuda a entender que, bueno, no es que que voy a explicar 5 biotipos principales y no significa que nada más hayan 5 tipos de cuerpo, porque obviamente hay muchas variaciones, ¿verdad? Lo que aquí se busca encauzar es en biotipos principales a partir de los cuales sale todo lo demás, ¿ok? Y como de ayudar a canalizar, o quizás es una palabra incorrecta, pero no termina de ser falso que se aplica aquí como de categorizar a las personas de al menos una forma como inicial. Y después, pues si uno puede ir desglosando. Bien, entonces voy a seguir acá. Esto es muy importante. Aquí la, este esquema, este mini esquema tanto de la estrella de 6 puntas como de la cruz, la voy a aplicar o voy a acentuar mi enfoque en ella en esta clase, ¿ok? Porque en la clase pasada fue segmentos corporales, pero ahora vamos a ver qué indica cuando una persona está proyectada más hacia arriba, hacia la cabeza, hacia adelante, hacia atrás.
es qué pasa si hay algo a la izquierda o a la derecha, si hay un desbalance a nivel de los lados del cuerpo, ¿ok? En esto nos vamos a enfocar más ahorita. Entonces allí es donde vamos a la lateralidad o el estudio de los lados, ¿sí? Según en el lado del que se está hablando del cuerpo. Y esto es un principio básico, ¿no? Porque es masculino y femenino, es yin y yang. Ese principio ya lo he mencionado anteriormente en las clases anteriores. Entonces vamos a hablar primero del lado izquierdo femenino, ¿sí? Entonces el lado izquierdo femenino habla más de la moral, habla más del hogar, de la empatía, conexión emocional con nosotros mismos y las demás personas. También está la familia y las amistades, sí, todo ese tipo de conexiones sociales que son desde la empatía o desde la emoción, desde los gustos. Y también la estabilidad en la vida. Sí, es parte como de esa energía de hogar o de contención, me faltó colocar también, ¿no? Esa capacidad de autocontención, de estar estable, de estar centrado, porque la mujer representa eso en un hogar, no solo dar hijos y cocinar, sino esa fuerza magnética y de contención. Entonces, eso habla nuestro lado izquierdo, que yo voy a explicar cómo, ¿ok? Entonces, el lado derecho masculino, por el contrario, tiene que ver con la autoridad y el respeto también de la autoridad. La proyección, es decir, con proyección se refiere a esa mente de capacidad masculina de proyectarse en el futuro, de tener visión a mediano o largo plazo, de pensamiento estratégico. ¿Ok? Y también la abundancia, cómo tú fluyes en los negocios, la propensión a querer o independizarse o tener algo de, de ese emprendimiento, ¿no? De ese empuje, también para ayudar a sostener a la familia y a los demás. También se relaciona el trabajo y las relaciones laborales y el pensamiento lógico. Sí, el pensamiento lógico, matemático, estratégico, blanco-negro. Eso es el pensamiento, esa es la energía masculina que se refleja en nuestro lado derecho. Entonces, ¿cómo se influye, cómo se puede observar esto a nivel de lenguaje corporal en general? Hay una gran, ya va, voy a buscar una lámina nada más por una imagen en específico, esta de acá. O sea, vamos a ver esta imagen aquí, me estoy adelantando un poquito a los biotipos corporales. Pero en esta imagen nosotros podemos ver este biotipo corporal en que hay una clara desviación hacia un lado, ¿verdad? Pueden ver en la imagen que el hombro derecho está más caído que el izquierdo. Y aunque esto no está asociado nada más a este tipo, a este biotipo, que ya voy a hablar de eso más adelante, pero es una cuestión de intuición, ¿sí? Cuando una persona no está completamente derecha, sea cual sea la excusa, ya sea que tenga una escoliosis como tal, por algún accidente o por alguna, no, simplemente es su forma, su personalidad a nivel corporal, por decirlo de alguna manera, eso a todos a nosotros nos dice algo. Y cuando es muy pronunciado, así no lo creemos, así no sea por prejuicio, pero algo nos indica que hay un desbalance allí, ¿ok? Entonces, cuando hay alguna molestia, alguna dolencia o algún incluso un desequilibrio postural a nivel de lado, nosotros tenemos que ver, sea lo normal, ya que estamos hablando de geometría y esos patrones, lo normal es que haya un ángulo como de 15, 30 grados y más o menos curviado, o sea que los hombros estén curviados, que no sean cuadrados o tensos, sino que haya una curvatura y un ángulo como de entre 15 a 30 grados. ¿Sí? Que no hay, pero casi siempre, o sea, casi que una regla universal, que casi siempre va a haber una persona que tenga un hombro más hacia arriba que el otro, ¿sí? Incluso es algo tan intuitivo o es algo tan instintivo en nosotros que al menos yo me he percatado que las personas, sobre todo mujeres que usan carteras, se suelen colocar la cartera, el morral, lo que sea, cuando es de un solo lado, se lo colocan
del lado en que el hombro suele estar más hacia arriba, como una forma de compensación. Son de esas cosas inconscientes que si usted presta atención, le puede sorprender que sea así, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis del lenguaje corporal, pues vemos como que si hay qué hombro está más arriba o más abajo. Y puede ser que nada más que uno esté como más arriba, como en desbalance, como que uno esté más abajo y el otro esté como normal, como también puede pasar que haya una desproporción aún mayor. Esa imagen que yo mostré ahorita es una desproporción como quizá muy acentuado, muy fuerte, ¿ok? Eh, esos desbalances, digamos, suelen ser sutiles o pocos en gran mayoría de personas. Em, pero también puede haber, por ejemplo, que en menor o mayor medida uno u otro, pero pueden estar ambos rígidos, pues, o pueden estar muy duros de un lado o del otro, o de ambos. Entonces, eso se mide o se evalúa en el sentido de que, por ejemplo, si una persona tiene el lado izquierdo como más hacia arriba, hay quizás como una falta de esa presencia. Por ejemplo, si una persona tiene más hacia arriba el hombro izquierdo, puede ser como una falta de presencia, de energía materna. Si es del otro lado, es falta en el otro sentido. Mientras que si los tiene hacia abajo, obviamente en el lado izquierdo significa que hay una fuerte presión social, moral, mientras que si es en el lado derecho, hay una fuerte presión a nivel de la imagen del padre, ¿no? De tienes que hacer así, tienes que pensar de esta manera. Recuerden que el hombre es todo el pensamiento lógico, eh, estratégico y en visión a futuro, ¿ok? Entonces, eso es lo básico en esta parte del tema de la lateralidad y ahora vamos a cada uno segmento por segmento, ¿ok? Entonces empezamos de abajo para arriba. Entonces en la clase pasada yo ya hablé de los segmentos corporales y obviamente hablé de los pies. Los pies son tu grounding, tu conexión a tierra, y la base de tu ser. Entonces, si aplicamos este discernimiento por derecho masculino e izquierdo femenino, entonces el derecho habla de tus bases, qué tal tú conectas el pie y el tobillo, habla de qué tal estás tú conectado a tus cimientos en el plano físico, en el plano, también en tu lógica, en tu desenvolvimiento en la vida diaria, ¿no? En el trabajo, en el estudio o en la supervivencia del día a día. Mientras que el pie izquierdo puede hablar más de tu cimiento, tu base espiritual, quién eres, ¿sí? De tu esencia. Y que tú estés de verdad basándote en eso y no solo en la apariencia o la necesidad física material. Luego está las rodillas, ¿sí? Las rodillas y toda esa área, también las pantorrillas, pero vamos a enfocarnos ahorita en las articulaciones, que es lo que tengo más fresco y más rápido. Las rodillas hablan, yo comenté que justamente las rodillas al ser una articulación, pero que se mueve nada más digamos, en una sola dirección, es decir, o se estira y se flexiona, pero no se puede girar ni mover a los lados, y está también en las piernas, entonces habla de tu respeto de las normas, ¿sí? De las estructuras, de las leyes, de la autoridad. Entonces, la rodilla derecha habla más de la autoridad a relación de padre, a nivel de leyes sociales, a nivel de respetar a los papás, eh, mientras que la rodilla izquierda tiene que ver más con la moral, con las normas sociales, empáticas, de convivencia, eh, de saber agradar a los demás de buena manera, sí, tener buenas maneras de comportarse ante la sociedad. eh, Luego subimos a la cadera. Entonces vemos que también aplica la izquierda-derecha. En este caso la derecha habla de las caderas es la zona de los instintos, ¿sí?
por allí están todos los que los órganos sexuales, y lo más básico en cuanto a supervivencia para los que vivieron los segmentos corporales en las clases hace mucho tiempo de mensajes del alma y biodescodificación, pues allí también es el primer chakra y todos los órganos o sistemas más directamente vinculados a la supervivencia, al instinto, a la fuerza vital. Entonces el derecho habla de eh, problemas al lado de la cadera derecha, el glúteo derecho, o el muslo derecho en la parte superior o hacia arriba. Habla de ese impulso masculino de iniciativa, ¿sí? Esa fuerza vital sexual que nos impulsa a movernos, a tomar iniciativa, a lanzarnos, a actuar, ¿sí? En general, a activarnos de alguna manera y mantenernos activos en la vida. Mientras que el lado izquierdo, que sería el lado femenino, habla más acerca de la satisfacción sexual, de la conexión con la sexualidad, eh, y el bienestar en ese aspecto, ¿no? El placer y de sentirse bien eh, ante el hecho de vivir, ¿no? Y de disfrutar la vida. Luego vamos al torso. El torso, pues, es obviamente la espalda, es el centro del cuerpo. Y generalmente cuando hay desbalances aquí muy fuertes, digamos escoliosis, tiene que ver con desbalance entre la energía materna y paterna, ¿no? En cuanto a tus referencias con respecto a esas imágenes en tu hogar y desequilibrios o incluso traumas, si es muy fuerte, con respecto a esas figuras en tu hogar, en tu casa, ¿sí? Y bueno, no solo en tu hogar, sino también hacia las cuales tú las puedas proyectar en tu vida diaria ya como adulto. ¿Qué más? Manos y muñecas. Esta habla de nuestra capacidad de tomar acción, nuestra capacidad de materializar, de concretar, también de conectar con otros, de tocarlos afectivamente. Entonces, la mano derecha suele ser la capacidad, la mano derecha y la muñeca derecha suele ser la capacidad y flexibilidad para pensar de manera lógica, para pensar de manera estratégica, para operar de una manera ordenada, de una manera con, con raciocinio, ¿no? Con orden. Mientras que la mano, la muñeca izquierda suele relacionarse más a, a bueno, más a ese contacto emocional y ese contacto emocional, físico, intuitivo, también el poder operar a nivel psíquico, a nivel de poder de atracción, de conectar lo que tú estás haciendo con tu sentir, ¿sí? Esa parte también es importante en el ser humano y es representado por la mano izquierda. Luego subimos a los codos, los brazos, y esto habla de aquí es donde, esta es una articulación similar a la rodilla, tiene un poco más de rango de movimiento porque yo puedo girar el brazo así, desde el codo, pero igual es relativamente limitado. Entonces, eso habla, número uno, de la fuerza, capacidad de levantar cosas, codos y brazos, y a la vez es la capacidad que tenemos de imponer y hacer respetar autoridad. Sí, entonces el codo derecho tiene que ver más con esa fuerza quizás agresiva, de imponencia masculina, mientras que el codo izquierdo tiene que ver con esa fuerza, em, pero más como de constancia o de poco a poco, de saber manejar las cosas, o como más gradual, ¿sí? Nuestra capacidad de regular y de graduar nuestro uso de la fuerza, ya sea física o mental, para poner autoridad o de no solo hacerlo desde la imposición, sino desde la empatía, desde la intuición, de saber cómo llegarle a la otra persona. Luego subimos a los hombros.
a la zona clavicular. Y esto habla de nuestra capacidad de compromiso y de sostén, de poder sostener cosas, ¿no? Lo que nos colocamos sobre los hombros. Entonces, el hombro derecho habla, la salud del hombro derecho y la alineación del hombro derecho habla de nuestra capacidad de comprometernos con lo externo, ¿no? Ya sea con el trabajo, con la familia, con los negocios, con algún proyecto. Mientras que el hombro izquierdo habla de nuestra capacidad de comprometernos con ser nosotros mismos, ¿no? O sea, que si hay la congruencia con quienes nosotros somos realmente. Si todo lo que hacemos tiene congruencia con esa esencia de nuestro ser, con lo que en realidad queremos hacer. Entonces ya aquí luego viene el cuello que le colocó el asterisco, porque aunque claro, el cuello tiene su lado derecho y su lado izquierdo, pero a la vez representa como esa neutralidad o ese punto centro. O sea que no es que hay un cuello derecho y uno izquierdo, sino que es uno solo. Entonces el cuello también para los que vieron esas primeras clases conmigo de mensajes del alma y biodecodificación, el cuello es el elemento éter, ¿no? Entonces el elemento éter es completamente neutro. Entonces también eh, aunque decía la comunicación y nuestra proyección, pero también es nuestra capacidad de ir a esa neutralidad, ¿ok? Y también va a hablar acerca de nuestra conexión entre mente y cuerpo, nuestra conexión y congruencia entre lo que pensamos y hacemos. O si hay un filtro muy fuerte, pues, por ejemplo, personas que se guardan mucho lo que dicen o que tienen una fuerte quizás disociación entre lo que dicen y lo que hacen, eso se va a ver reflejado en el cuello. Y bueno, la cara, eso, lo que pasa es que es como que me nacería ser muy detallista con respecto a esto y también tendría que repasar algunos contenidos respecto a ese tema. Em, y que si las arrugas por aquí, que si las arrugas en la frente, qué quiere decir la nariz o la boca de otra forma, si están los ojos muy abiertos o no. Entonces lo dejo hasta aquí, sin embargo, esto es y eso quizás sería más idóneo si yo diera la clase de lenguaje del cuerpo en relación a gestos, y eso es lo que normalmente la gente conoce por el lenguaje del cuerpo, entonces como muchas de esas cosas a través de los gestos en la cara, pues ahí sí vale mucho extenderse respecto a ese tema. Entonces, em, el principio de precaución, esto ya es de la clase pasada, ¿ok? Recuerde que esto, ya dije que esto gran parte lo conoce a nivel inconsciente, pero es una oportunidad de hacerlo consciente y usarlo para sanarse, para autoconocerse. ¿Ok? Y también para hacerse responsable de quién atraes y quién proyectas. Esto tú lo puedes evaluar con todos, con tus padres, con tu madre, con tu pareja, con tus hijos. Y también hay un principio de que nosotros, desde niños, nosotros terminamos copiando instintiva, inconscientemente, el carácter o ese biotipo y tendencias bioenergéticas de nuestros padres o con quienes más compartimos. O sea, incluso después en la adultez, y nosotros darnos cuenta, por ese escaneo inconsciente que hacemos a cada rato, nosotros terminamos copiando esas cosas como una forma de adaptarnos al medio. ¿Sí? Estos son elementos que se los voy a dejar porque ya los expliqué antes, de siempre a considerar al hacer este tipo de evaluaciones, de análisis, precauciones y qué es lo que hay que evaluar. ¿Ok? Entonces, aquí viene la primera pausa, que creo que va a ser nada más esta, y aparte de la final, obviamente. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, doy unos 5 segundos más, si no, bueno, tomo un vaso de agua y continúo. Ya vengo, voy a tomar un vaso de agua, que lo necesito. Ya vengo.
Muy bien, entonces ahora sí vamos a los biotipos principales. Esto es como una forma de integrar y a la vez como un poco de simplificar em, todo esto que yo he explicado hasta ahora. Siempre es importante que ahora ustedes sepan también que el aspecto de la lateralidad es muy valioso de tomar en cuenta como al respecto de detalles que pueden haber respecto a la alineación corporal de la persona que quien sea que se esté analizando. Incluso una forma básica de aplicar lo que acabamos de ver es simplemente enfocarse en la alineación de los hombros, ¿ok? Porque la alineación de los hombros se ve uno más arriba, más abajo, en la postura, y eso así sea leve, pero se puede ver, y así me entrenaron, pero así pues se puede como tener una idea básica acerca de cómo está esa relación con la energía femenina y masculina, ¿sí? Pero por lo demás, ahorita vamos a irnos hacia los biotipos principales. Entonces, hay cinco tipos principales y hay dos de ellos que tienen varios subtipos, ¿ok? Y eso también es, en cierta forma, mezclando esta bioenergética luego con un concepto llamado el enneagrama. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado, que hay unos test de enneagrama y como 9 tipos principales de personalidad, digamos. Y esos 9 tipos de personalidad pues terminan conectando con estos biotipos principales del análisis de carácter que estableció la escuela reichiana. ¿Ok? Recuerden, Wilhelm Reich fue uno de los pioneros del análisis del carácter y la bioenergética en psicología. Entonces, vamos al primero. Vean aquí. ¿Ok? Vean aquí que esto que está acá, esta estrella de 6 puntas, es que yo lo coloqué en el principio, yo la voy a mantener en estas explicaciones de cada uno de estos biotipos como una forma de simplificar hacia dónde está la proyección energética de cada uno de estos biotipos. ¿Ok? Eh, entonces, el esquizoide es el primero y es todo este orden en el que voy a explicar los biotipos tiene un sentido, porque esto se relaciona con las etapas del desarrollo según el psicoanálisis, ¿ok? Que son las etapas que, bueno, que precisamente la corriente reichiana termina agregando una fase preoral. Pero entonces son la fase preoral, oral, anal, fálica y genital, ¿ok? Esa recuerden que es una corriente como que muy asociada a la sexualidad o mantuvo eso del psicoanálisis, pero para que sepan que este orden tiene su razón de ser. Entonces, el esquizoide, tanto el esquizoide como el oral se proyectan o tienen una alta carga energética usualmente hacia la cabeza o hacia arriba. ¿Ok? Sin embargo, coloco el esquizoide, le resalto aquí abajo porque su, su alineación corporal muchas veces suele proyectarse hacia adelante. Vemos que aquí la pelvis está un poco más hacia adelante, como esa proyección de la energía sexual que está completamente como aislada, porque el esquizoide es aquel que tiene un bloqueo quizá muy fuerte, muy conectado a la primerísima etapa de recién nacido, ¿no? Y su principal miedo es existir y sentir. O sea, es una persona que se queda en lo mental a nivel imaginario, muy fantasiosa, o esas personas que se aíslan y se cuesta conectar social y más aún íntimamente con las personas. Puede tener el beneficio de que sea una persona muy intuitiva, muy psíquica, pero por eso. Esto es importante que cada uno de estos biotipos veanlo quizás como una forma como exagerada, ¿ok? Porque claro, la idea es que todos nosotros tenemos una tendencia hacia uno de esos biotipos, quizá uno secundario, ¿ok? Pero es cuando una persona es muy acentuada en uno de estos biotipos que quizá hay que considerar si hay un desbalance muy fuerte, ¿ok? No es que esto, a juro, hay que tomarlo como mal, incluso a pesar de los nombres que usan, ¿ok?
que sé que son muy feos, por ejemplo, esquizoide, oral, masoquista, sonará que estamos etiquetando de enfermedad, pero no es solo cuando estos patrones se exageran demasiado. Entonces, está el miedo entre existir y sentir, aunque el beneficio es esa potencial capacidad psíquica, imaginativa y creativa. Es mental de tipo imaginario. La etapa peroral, entonces la etapa peroral es cuando apenas está nacido y entonces la acción de la succión, de nutrirse, no es solo una cuestión de placer, sino que es una cuestión de supervivencia, ¿no? Porque es lo único lo que el bebé conoce y sabe hacer, succionar. Entonces, pero si hay alguna represión, algún bloqueo en ese aspecto, entonces, y en esa primera etapa, el bebé puede tener esa tendencia a recluirse, ¿no? Porque ni siquiera el supuesto amor materno fundamental estuvo. Eh, Aspectos sombríos, sin mucha energía, suelen ser cuerpos así frágiles, como flácidos. Y aquí es donde me enfoco un poquito en esta figura geométrica con el resalte arriba y abajo, porque, o sea, por un lado está muy mental, imaginativo, pero a la vez la energía sexual, visceral, está completamente guardada sin usar. Es una energía que no solo es para tener sexo, sino que en cierta forma también sirve para cargar, digamos, los músculos. Sí, es como una energía que te activa todo el cuerpo, incluso a nivel muscular y muchas cosas, pero se mantiene ahí guardada. Está la mente por un lado y el cuerpo por el otro. Pero este tipo de cuerpo, de biotipo, distribución bioenergética, pues precisamente si se ven expuestos a la sexualidad, todo eso, son de los primeros que suelen tener eyaculación precoz porque tienen toda esa energía contenida sin poder dispersarse en ningún otro lado. Entonces, cuerpo frágil, desconexión muscular, dificultad para agarrar musculatura, espalda simétrica porque precisamente suele haber un desbalance psíquico como muy fuerte que no permite que esa imaginación pueda naturalmente bajar, descender a tierra. ¿Bien? Brazos largos, cuello largo y recto, brazos y cuello suelen asociarse de todos atributos mentales, eso ya lo expliqué hace poquito. ¿Ok? Y el cuello largo, precisamente aquí endurecido, ok, quizá un poquito más de energía, sí distribuida, pero tensa, bloqueada, porque es parte de esa tensión que no permite que lo que hay en la cabeza conecte al cuerpo con el cuerpo y la acción y viceversa. La lipa o barriguita, abdomen tenso, recuerdo que el profesor me decía que el propio Bill Gates y esas personas que, bueno, si ellos se pueden hacer una liposucción, pero al día siguiente van a tener lipa otra vez porque es una cuestión de la alineación corporal, ¿ok? Y esa proyección también hacia adelante un poco, pero con abdomen tenso. Entonces, pelvis en tensión, precisamente por toda esa energía ahí acumulada. Piernas flacas porque no hay distribución de energía hacia las piernas, ni mucho menos capacidad de hacer ejercicio. Rodillas inseguras, endebles. Ven aquí tenso, ¿no? Esto es parte también de la tensión quizás mental, como la tensión que hay aquí arriba está aquí abajo. Rodillas inseguras y pies hacia afuera, que eso yo lo expliqué, que los pies hacia afuera hablan de indecisión hacia dónde ir, ¿no? Es una persona con un miedo muy profundo, muy primigenio. Entonces, una persona que hasta se niega al mismo hecho de existir y sentir por todo lo que le puede despertar. ¿Ok? Luego está el biotipo oral. Este biotipo oral se proyecta mucho hacia arriba. ¿Ok? Incluso esta no, yo tenía otra imagen que estaba más acentuado de que esto es una persona que suele irse hacia adelante, o sea, literalmente hacia adelante así. O sea, o por lo menos en los casos más fuertes, es una persona que se inclina hacia adelante, como quien está buscando algo con la boca. Que se asocia a la etapa oral, ahí sí, de la succión, del amamantar, pero en el aspecto de que ahí sí es como placentero y la conexión emocional ya empieza a tomar vigor, importancia.
pero hay algún corte allí en esa conexión, en ese proceso en su vida, que ojo, no tiene que ver solo con que si recibió, que si fue amamantado lo suficiente o no, sino todo lo que involucra y ahí lo psicoemocional de esa etapa. Y también ese proceso de succión, pero no verlo nada más como que, ay, que si un bebé no amamantó los 3 a los 8 meses, tiene el problema aquí, ¿no? Hay muchas otras cosas que, que influyen en esto, ¿ok? Dentro de esa etapa. Entonces, mientras que el esquizoide era el emocional, perdón, el mental imaginario, el oral es esa emoción, pero esa emoción que se puede volver desde la dependencia y la reactividad. Todos podemos ser emocionales, pero hay una persona que puede jugar más a eso, queriéndolo o no, ¿ok? Aspecto aniñado, ojos y boca grande, son personas que pueden tender a ser burlonas, o sea, su lado chévere es que pueden ser burlonas, que pueden ser magnética, como esa forma de atraer eso que sienten que les falta, pero de una forma sana pueden ser de una forma como joviales, como no perder ese niño interno, aunque si se exagera, pues puede ser tracaleras o ladronas o viendo cómo hacer jugarretas con los demás, ¿ok? Porque siempre están buscando de dame, yo necesito lo que siempre me falta. Miedo a vacío de abandono, tanto a nivel de alimenticio, como emocional, obviamente. La mayoría de la carga está en la cabeza y el cuerpo hacia abajo tiene una carga energética muy débil y suele estar doblado de la espalda como parte de esa inclinación hacia adelante, las rodillas tensas y con los pies en garra como esa inclinación hacia adelante también y como manteniéndose energéticamente con lo mínimo posible. Porque una persona que siente que está vacío, que está, bueno, sin nada, ¿no? Que está, no sé, que se muere y tiene esa imagen o esa película en su subconsciente. Poca musculatura en tensión. Una diferencia con el esquizoide es que el esquizoide está como compartimentalizado, mientras que el oral está como en tensión y hacia adelante. ¿Ok? Luego vamos al masoquista. Ajá, una tendencia de los orales que suelen, por parte de ese vacío, a que no es una cuestión tanto de comida, pero igual suelen ser delgados, ¿sí? Delgados ¿cómo es que está la palabra aquí? Estrechos, aquí, ¿ok? Luego está el masoquista, que aquí el masoquista no se refiere a un masoquista que le guste que le peguen, o la excitación sexual de, de- de ser lastimado de alguna manera o sentir dolor, sino habla del, de su conexión o esa preponderancia que tiene su subconsciente del castigo, ¿sí? Esta etapa se asocia a la de la limpieza, la del orden, el aprender pues las reglas sociales, las básicas de no hacerte en cualquier lado y luego como los castigos que pueden haber por eso. Entonces, por eso es que se asocia el masoquista a esa etapa, ¿ok? Entonces se asocia a la acción en físico y esta es una contextura corporal que contiene una gran cantidad de conexión de una gran cantidad de energía, pero que no puede movilizarla. Sí, es como que tiene tanto la energía como los deseos, los instintos, pero algo bloqueó la capacidad de movilizar esa energía. Entonces cae, la energía cae. Entonces no es que se quede arriba como en el esquizoide neuronal, sino que cae, pero no se puede movilizar. Sí, entonces yo acentúo aquí estos dos triángulos porque se asocia más como, digamos, a los glúteos, ¿ok? Se podría asociar aquí lo genital, pero aquí todavía no es tanto lo genital, sino lo emocional, lo pesado, lo triste, lo cara de torta. Aquí lo colocaron en el libro cara de torta, pero esa cara como de derrotado, de abandono. Bueno, el abandono es más del oral, pero sí como de derrotado, ¿no? Y hoy, bueno, yo he sido castigado y me merezco eso.
ese tipo de discurso. Brazos grandes, manos fuertes, piernas robustas y resistentes, eso sí, pero el trasero es plano y con la pelvis hacia adelante, ¿sí? Porque es parte de ese bloqueo que hay allí, que porque a la vez los glúteos esa movilidad para la acción, pero los glúteos están como descompensados o vacíos, no hay esa capacidad de hacer eso. Cuello fuerte, ancho corto y área clavicular, bueno, esto se me pasó acá. Psicópata narcisista. Esta es son personas que suelen tener esa tendencia a la agresividad o también a querer ser centro de atención, pero no preocuparle el otro, tener una predisposición mental, pero de control sobre el otro. Y eso también habla de una fuerte necesidad de controlar algo guardado dentro de sí. Y eso es en parte su conexión con las emociones. ¿Ok? Estas personas pueden tener una empatía muy nula o muy baja. O también pueden tener una empatía muy baja que haga que no les importe quizá lastimar al otro o los efectos que sus acciones pueden tener en los demás. Pero a la vez no tiene siquiera, si acaso, conexión con sus propias emociones. No las tiene, o sea, es más su mente que por querer controlar todo ese mundo, entonces lo bloquea, lo omite, ¿ok? Y obviamente lo aplica en los demás, lo que hace consigo mismo. Y estas son las personas que suelen tener lo que se llama cuerpo de manzana. O sea, si el cuerpo del masoquista es el cuerpo de pera, o sea, como caído hacia abajo, entonces el narcisista es el cuerpo de manzana con la proyección hacia adelante, o esos cuerpos de barquilla que también le llaman, ¿ok? Que suelen tener los brazos fuertes, una fuerte proyección desde el pecho, ¿ok? Pero a la vez y pueden tener esa mirada seductora por estar siempre como alerta y por esa predisposición hacia adelante o agresividad o atacar o algo de iniciativa. Pero a la vez tienen esa mandíbula rígida, ¿no? Por ese control, esa dureza. Armadura en hombros, bloqueo diafragmático, no respiran muy bien, entonces esa zona del fuego interior no se oxigena bien, entonces puede ser muy impulsivo. Abdomen plano, y fuerte. Toda esta zona suele estar comprimida. Recuerden que una de las cosas que evaluamos, eh, lo que indiqué hace buen rato atrás en la clase pasada, es la respiración. Entonces, estas son las personas que más difícil se les va a hacer respirar de manera diafragmática. ¿Ok? Y lo que estoy diciendo, eso significa que el oxígeno, el aire no llega al fuego del estómago, del intestino, entonces ese fuego, esa voluntad es muy ácida, puede ser muy agresiva. Entonces, brazos fuertes y piernas ángeles. Eso sí, tiene una buena distribución energética. Eh, el asunto es que no hay ese respiro, esa capacidad de conectar armónicamente voluntad con conciencia y con emoción, y mucho menos con las emociones de los demás. Entonces, esto lo coloco aquí porque como para resumir, porque esto sería como una proyección así en B, ¿ok? La energía en B. Y luego está el rígido, que de este hay varios subtipos, pero sería muy complicado estar explicando eso con detalles, pero el rígido habla del miedo a fallar, ¿sí? Es una persona con un gran sentido moral, una mente muy estructurada con respecto al deber ser, al que tener que ayudar al prójimo, al ser servicial, a dar al máximo y ser pues muy cuadrado. Esta biotipo rígido, para los que conocen o les gusta la astrología, suele ser muy común lo que le dirían los Virgos, ¿no? Los Virgos suelen ser muy frecuentemente de este tipo. Entonces, esto yo lo diagnostico, lo identifico más rápido simplemente por tener los hombros muy rectos, así como casi que en ángulo cuadrado. O sea, yo les digo que los hombros están para estar como
una ligera curvatura. Para esta gente que está así cuadrada y como los hombros generalmente más hacia arriba. Eso hace obviamente para estar con los hombros más arriba que la espalda también esté rígida y en parte el cuello también. Toda esta zona está rígida y cuadrada. Y no, obvio, no es que esto sea malo, estamos hablando en exceso, pero estas pueden ser personas con una tendencia pues a ser muy ordenadas, a ser muy protocolares, meticulosas o quizás estratégicas también, o con esa estructura sana para hacer cosas de manera comedida. Eso es de lo que más me cuesta a mí. Yo puedo ser muy espontáneo. Cada quien tiene sus pros y sus contras, pero bueno, la idea es que sea de que pueda canalizarse de forma sana y en armonía también a favor de los demás, ¿no? La pelvis es hacia atrás, porque precisamente parte de ese control hace que en cierta forma quieran como contener o no proyectarse desde lo sexual, porque la energía sexual puede ser desordenada. O sea, en eso comparten un poco con lo del psicópata narcisista, en eso, ¿no? De quizás mantener en control ese aspecto de su ser. Brazos y manos bien cargadas también, y hay varios subtipos estos. Pero eso no me extendería a explicarlo porque, bueno, aparte de que no los tengo tan en claro yo mismo esa información, ya sería como desglosar en detalles que ya para eso tienen la información de los segmentos corporales, ¿ok? Entonces, y es bueno que ustedes hagan este análisis, ¿ok? Con ustedes mismos primero. Y hasta sería ideal que se apoyen en alguien más para por si acaso ustedes tienen sesgo con ustedes mismos, que es totalmente normal. Por ejemplo, mi tendencia puede ser más hacia entre lo oral y lo esquizoide, aunque lo esquizoide se me bajó en buena manera. Y bueno, en algunos aspectos, rígido, ¿ok? Eso es como una forma de autoevaluación, de autoconocimiento. Pero es bueno ir haciendo evaluación segmento por segmento corporal. ¿Ok? Yo incluso aquí no lo tengo, pero aquí al final voy a agregar una lámina con todo esto resumido y con más detalle por cada segmento del cuerpo. ¿Sí? Para que ustedes lo hagan consigo mismos. Entonces, bueno, de recursos, siempre recordar que no solo hablar de problemas o de etiquetar personas, sino encontrar balance. La respiración siempre ayuda alinear el cuerpo, ¿ok? Tomar conciencia postural, hacer ejercicio físico que mueva esa energía, sana alimentación y hidratación y obviamente ir a psicoterapia. Y estos son los servicios principales que ofrezco, incluso mucho de eso online, ya sea por Zoom, por Upwork, una aplicación en la que estoy activo llamado LiveTalk. Eh, Todas esas son oportunidades para en este caso, a través de mí, pues encontrar esta ayuda y usar estos conocimientos a favor. Entonces, bueno, no sé si tengan más